Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. La sesión de hoy la vamos a dedicar a hablar de la historia de la primera pareja humana que Dios creó, que es una historia muy importante para uno poder entender muy bien el espíritu cristiano y las consecuencias, las condiciones en las que fue creado, la respuesta de esta pareja y cómo impacta la vida actual de las personas. La sesión pasada hablábamos de la creación y llegábamos a la conclusión al leer la Sagrada Escritura que Dios creó la primera pareja humana, el hombre y la mujer, y los constituyó en un estado de santidad y justicia, eh, y que era una participación y comunión en la vida divina. Y esto pues es muy acorde con la misma escritura que nos dice en Efesios 1:4 que hemos sido elegidos en Cristo antes de la creación del mundo para ser santos en su presencia. Entonces, maravilloso. Ahora quisiera que repasáramos un poco varios textos del libro del Génesis, donde está narrada toda esta historia. Y empecemos por la misma creación que nos dice así en Génesis 1:26. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que domine sobre los peces del mar y las aves del cielo, los ganados, sobre todos los animales salvajes y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Los bendijo Dios y les dijo, creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Vemos aquí pues algo maravilloso, la dignidad de la persona humana que participa en el poder creador de Dios, que el Señor dice multiplicaos, y el hombre crea con Dios, lo veíamos también en la sesión pasada, y también lleva a la tierra, también en una actitud co-creadora con Dios por participación a que la misma creación llegue a esa plenitud. Dice, llenad la tierra y sometedla. Vemos allí una dignidad grandísima de la persona humana. Eh, Sigamos viendo más textos del Génesis. Génesis 2:8 dice, el Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Bueno, estas escenas reflejan una situación de amistad entre Dios y el hombre, en la que no existe ningún mal, ni siquiera la muerte. Y podemos ver en Génesis 2:25 que nos dice que ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, y no sentían vergüenza. Eso también nos puede mostrar que el hombre era consistente en ese estado en que fue creado, señor de sí mismo. Pero bueno, el amor exige una prueba, exige libertad de elección. Y leamos Génesis 2:15 que nos dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo trabajara y lo guardara. Y el Señor Dios dispuso al hombre este mandamiento. De todos los árboles del jardín podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Y una prueba muy clara, que a veces ha sido mal entendida. ¿Y qué significa esto? Que el bien y el mal no dependen de la persona humana. Dios es el legislador absoluto por ser el creador de todo. Entonces Él tiene un orden para todo y obviamente lo que esté en ese orden pues será lo correcto y lo que esté por fuera de ese orden será incorrecto, será el mal. Pero el hombre no se puede tomar atribuciones de legislador porque somos criaturas, no hemos creado nada.
Y en ese sentido son estas palabras del libro del Génesis, de que del conocimiento del bien y del mal de ese árbol no comerás, porque el día que comas morirás. Si el hombre se define a sí mismo como legislador y él dice qué es bueno y qué es malo, pues se va a equivocar y se va a estrellar con el orden establecido por Dios y por eso morirá. Y desafortunadamente eso fue lo que le pasó a la primera pareja humana. Pero sigamos leyendo, Génesis 3.1, leamos ya la tentación y la caída. Dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor, y dijo a la mujer: de modo que os ha mandado Dios que no comáis de ningún árbol del jardín. La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios nos ha mandado: no comáis ni toquéis el fruto del árbol que está en medio del jardín, pues moriríais. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis en modo alguno. Es que Dios sabe que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer se fijó en que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista, y que aquel árbol era apetecible para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió, y a su vez dio a su marido, que también comió. Bueno, un relato fuerte, muy decisivo para la historia del género humano, y nos muestra un tentador, nos muestra a la mujer en un diálogo con el tentador que no debió haber aceptado, nos muestra al tentador diciendo mentiroso a Dios, cosa que es falso. Dios es la verdad absoluta, pero le planteó un atractivo y la mujer fue engañada y el hombre fue engañado, creyendo que al comer de este árbol serían como dioses. Qué tremenda tentación, que siempre será la tentación que tendrá la persona humana. Cuando se apropia del conocimiento del bien y del mal como si fuera su legislador, se cree Dios o nos creemos Dios, y si caemos en esa tentación, pues se tendrá unas consecuencias muy funestas. Con el relato de esta transgresión humana al mandato divino, por instigación de la serpiente, la Sagrada Escritura nos enseña que en el comienzo de la historia nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios, desobedeciéndole. Y en el fondo es un pecado de orgullo también, porque querían ser como dioses. Ahora, todo trae consecuencias. Como consecuencia se mereció el castigo divino y se perdieron todos esos dones tan maravillosos que Dios había concedido al ser humano. Y por último, expulsados del jardín del Edén y del paraíso. Se ha perdido la unión con Dios, se han perdido esos dones que están por encima de la naturaleza humana que se tenían, que enseguida veremos. Y lo peor, que la misma naturaleza humana quedó herida, quedó fraccionada, fracturada, debilitada y a merced del tentador. Tremenda realidad. Y aquí podemos ver que realmente lo grave, el verdadero mal, es el pecado. Transgredir lo que Dios nos dice, la voluntad de Dios que se encuentra en su sagrada palabra, en los mandamientos. La misma naturaleza con este pecado quedó también desordenada. El hombre mismo interiormente, lo acabamos de ver, y el sufrimiento y la muerte hacen su entrada en la historia. Veamos ahora las consecuencias que trajo el pecado de nuestros primeros padres. Leamos Génesis 3:8.
Y cuando oyeron la voz del Señor Dios que paseaba por el jardín a la hora de la brisa, el hombre y su mujer se ocultaron de la presencia del Señor entre los árboles del jardín. Esto nos muestra que ya la pareja humana después del pecado quedó incapacitada para tener una relación con Dios. Se ocultaron de la presencia de Dios, nos dice el texto. Se perdió la unión con Él. Muy grave, ese es la verdadera muerte, el alejamiento de Dios por culpa de la libertad mal utilizada. Pero sigamos viendo más consecuencias. Génesis 3:9. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me oculté. Ahí se nota la fractura interior del hombre, porque perdió su señorío sobre sí mismo. Estaba desnudo, se sintió mal, y por eso se tuvo que ocultar. El Señor después los tuvo que vestir. Y claro, ya la integridad del hombre quedó fracturada, que era un don que Dios le había dado. Sigamos viendo más consecuencias. Génesis 3:19. Al hombre le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Y aquí podemos ver dos consecuencias muy fuertes. Una, y es que al principio el Señor le dio la potestad al hombre de trabajar y de someter la tierra, pero no le costaba esfuerzo. Después del pecado sí. Y la segunda consecuencia que leemos en este texto, la muerte física. Anteriormente, el hombre cuando fue creado en ese estado inicial, pues eso no estaba previsto, pero aquí la muerte. Más consecuencias. Génesis 3:16. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores de tus embarazos, con dolor darás a luz a tus hijos. Y aparece el sufrimiento, el dolor, que no es querido por la naturaleza humana. El dolor siempre lo repulsa la naturaleza humana, pero como consecuencia del pecado hace su aparición. Y una última consecuencia que queríamos que viéramos, Génesis 3:23. Así pues, el Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén para que trabajase la tierra de la que había sido tomado. Expulsado del jardín, expulsado de toda relación con Dios. ¡Qué castigo! Y todo por transgredir la voluntad del Señor, el mandato de Dios, por desobedecer, por orgullo, por soberbia, por querer ser como Dios. El primer pecado tuvo obviamente el carácter de una tentación aceptada. Detrás de esta desobediencia está la voz de la serpiente. Es bueno que meditemos un poco eso, que representa a Satanás, el ángel caído que hablábamos la sesión pasada. Y el ángel caído tuvo un pecado anterior que también fue un pecado de orgullo. Y miren todo lo que trae. El ángel caído odia al hombre porque odia a Cristo. Ahora, tras el pecado humano, la creación y la historia quedan bajo el influjo maléfico del padre de la mentira y homicida desde el principio. Eso nos lo dice Juan en el Juan 8:44. Aunque su poder, el poder del diablo, el demonio, del ángel caído, no es infinito, sino muy inferior al divino, obviamente, de todas maneras causa graves daños a cada persona y a la sociedad. De modo que el hecho de la permisión divina de la actividad diabólica no deja de constituir un misterio. ¿Por qué Dios permite? Pero eso, con el paso de estas sesiones, vamos a ir aclarando un poco, porque Dios de las cosas malas puede sacar cosas buenas, porque tiene un poder infinito. Pero el pecado de Adán y Eva es causa de los pecados personales, de todas las personas realizadas en la historia. Y
el pecado ha entrado en el mundo como fruto del mal uso de la libertad por parte de las criaturas, primero los ángeles y después los hombres. Y esto es algo muy importante de reflexionar. Toda persona tiene una responsabilidad sobre su vida ante Dios. Nadie puede ser responsable ante Dios que uno más que uno mismo. Entonces yo le respondo a Dios por mi vida, por haber hecho un buen uso de mi libertad. De todas maneras, todo lo que hemos hablado suena como muy triste y como muy lúgubre, pero Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es bondadoso, y en el mismo libro del Génesis nos da una esperanza grandísima, lo que llaman los estudiosos de la teología el protoevangelio. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá la cabeza mientras que tú le herirás en el talón. Aquí aparece la figura de un linaje poderoso, más poderoso que esa serpiente dañina y que le hará muy poquitico daño, le hará muy poquitico daño, solo en el taloncito, mientras que ese linaje, ese redentor le aplastará la cabeza, le herirá la cabeza, lo pondrá mal. Es una figura maravillosa. Y aquí aparece la redención, porque el hombre después del pecado quedó a merced del demonio, con su naturaleza herida, alejado de Dios por su propia libertad. Y eso aparece la palabra redención. Dios no deja al hombre solo. Dios es amor. Qué amor tan grande. No abandona a su criatura, sino que viene a su encuentro con la obra salvadora de Cristo Jesús. Es preciso conocer a Cristo como fuente de gracia para conocer a Adán como fuente de pecado. O también en otras terminologías, el misterio de la iniquidad de la cual nos hablan los tesalonicenses solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad, que nos lo dice la primera de Timoteo. Ahora hablemos de Cristo. La Sagrada Escritura nos enseña que nuestros primeros padres transmitieron el pecado a toda la humanidad. Eso nos lo muestran los siguientes capítulos del Génesis y que muestran la progresiva corrupción del género humano. Claro, el hombre quedó a merced del demonio en este mundo que no es el jardín del Edén, y esto se puso tremendo. El diablo era el rey, es el rey. Ante estas lamentables consecuencias del pecado y su difusión universal, cabe preguntarse, ¿pero por qué Dios no impidió que el hombre pecase? Porque la respuesta está en Cristo. La gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. El Señor de todas maneras nunca pierde, siempre gana. El demonio hizo un daño en sus planes, pero él tenía un plan de fondo más grande, Cristo. Qué maravilla, qué maravilla. Dios es descrestante. Y hay un texto también muy bonito que nos dice en Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y allí se puede ver la gloria de Dios, el amor de Dios, lo que es realmente amor por nosotros. De estas reflexiones que hemos visto hoy podemos sacar algunas ideas claves. Primero, somos criaturas, no somos Dios, para no caer como Adán y Eva, pero a veces caemos. Segundo, podemos ver la misericordia de Dios. Si estamos unidos a Cristo, Cristo vence el pecado, vence la muerte y vence el demonio. Todo está en estar unidos a Él. Esa experiencia del pecado, esa experiencia dura, nos debe llevar a siempre a mirar a Cristo. En Él tenemos vida eterna, no vamos a tener muerte y podremos superar todas las consecuencias nefastas del pecado. Quería que reflexionaras hoy y meditaras. Vida cristiana, vida de lucha, como dice el apóstol
Pablo que se quejaba ante el Señor por ese aguijón, por esa debilidad. Pero el Señor le dijo, mi gracia te basta. No le va a quitar el aguijón, la debilidad la seguiremos teniendo, pero mi gracia te basta. ¿Y cuál es la gracia? La unión nuestra por la fe en Cristo Jesús manifestada en la caridad. Únete a Cristo. Mira qué amor tan grande. Nos da vida eterna después de haberlo traicionado. Pero qué amor. No nos abandona. Unámonos a Él. En Él tenemos garantizada la victoria, la salvación, la vida eterna. Únete a Él. Únete a Él, únete a Él para tener vida íntima en la Santísima Trinidad. Nos vemos en el próximo capítulo, dale me gusta, suscríbete, comparte. Si tienes comentarios, alguna idea no te quedó clara, me puedes colocar la inquietud que yo te la respondo. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.